Buenas tardes en cada uno de ustedes. Mi nombre es Darío Solo Rodas, con un número de carnet 2019-00828 de la Universidad Da Vinci de Guatemala, cuarto semestre de la Facultad de Derecho de Quetzaltenango. En esta tarde les vengo a hablar sobre la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Para la Ley de Amparo y de Constitucionalidad y Exhibición tenemos el objeto. La ley tiene en el artículo 1 el objeto de la ley, que dice así: la ley presente tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona, protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ese objeto se refiere al objetivo que tiene la ley. También encontramos el otro objeto, que es el objeto de amparo. El objeto de amparo lo encontramos regulado en el artículo 8 de la EPIC, la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violencia a sus derechos o restaura el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiere ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución les garantiza. ¿A qué se refiere la ley del amparo? La ley del amparo se refiere a que está definida como un sistema de control de constitucionalidad y de la legalidad. Es un medio por el cual se logra una forma efectiva de no violentar la Constitución y la exacta aplicación de la ley ordinaria. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos. Cuando la violación hubiera ocurrido, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes le garantizan. El amparo se contrae a dos funciones esenciales. Tenemos una que es la preventiva y la otra que es la restauradora. Para establecer su procedencia, cuando se denuncia una amenaza de violación a un derecho garantizado por la Constitución y las leyes, es condición que la amenaza que se refiere, que se quiere evitar, sea inminentemente y provenga de un acto de autoridad que para el acto cumpla con prevenirlo. Una vez cometida la violación, que debido a evitarse el amparo, cumple con repararla, restablece al afectado en el goce de sus derechos transgredidos y declara que el acto que se impugna no le afecta por contravenir o restringir los derechos garantizados por la Constitución y la ley. Muy bien. También en la Constitución encontramos los artículos, y entre estos artículos encontramos los artículos más importantes, que son el artículo 11, que es la competencia de la Corte de Constitucionalidad
el artículo 12, que es la competencia de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 13, que contiene la competencia de la Corte de Apelaciones. El artículo 14, competencia de los jueces de primera instancia. Artículo 15, competencia no establecida. Artículo 16, facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia. Artículo 17, impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 18, trámite total de amparo. Todos estos artículos los encontramos regulados en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muy bien, ¿qué nos dice el artículo 11 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal? Nos dice que corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, en los amparos interponentes contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. El artículo 12 nos dice que la Corte Suprema de Constitucionalidad conocerá de los amparos en contra de el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros. En el inciso C, las salas de Corte de Apelaciones. En el inciso D, el Procurador General de la Nación. El inciso E, el Procurador de los Derechos Humanos. El inciso F, la Junta Monetaria. El inciso G, los embajadores o jefes de misión diplomática. El inciso H, el Congreso Nacional. En el artículo 13 nos exponen las salas de las Cortes de Apelaciones del orden común, donde tenemos los respectivos que interpondrán los amparos en contra de, inciso A, los viceministros de Estado, inciso B, los funcionarios judiciales, inciso C, los alcaldes y corporaciones municipales, inciso D, el jefe de la Contraloría General de Cuentas, inciso E, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas, inciso F, el director general del registro, inciso G, las asambleas generales, inciso H, las asambleas generales y órganos de dirección de partidos políticos, inciso I, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos, inciso J, los consejos regionales. En el artículo 14 nos hablan sobre los jueces de primera instancia del orden común. En sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de los administradores. Inciso B, los jueces. Inciso C, los jefes y demás empleados de policía. Inciso D, los alcaldes. Inciso E, los funcionarios, autoridades y empleados de cualquiera fuera o ramo no especificados articulada anteriormente. En el artículo 15 nos habla sobre la competencia establecida en los artículos anteriores, que se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuales integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o por delegación de estos. En el artículo 16 nos dice que no es obstante los dispuestos en los artículos anteriores, ya que la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio de oficio circular. En el artículo 17 de impedimentos, excusas y recusaciones nos habla sobre cuando el tribunal ante el cual se pida amparo tenga impedimento legal o motivo de expresa después de conocer la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuere procedente. En el artículo 18
nos habla sobre la tramitación total del amparo, donde nos dice que si en un departamento de la República hubiera más de un tribunal competente, el que conocerá la prevención llevará a cabo la tramitación del amparo. Muy bien, espero que les haya quedado claro una breve explicación sobre la ley del amparo